Buenos días a todos. Miércoles 11 de marzo y bienvenidos al Peachtree Morning Show, el juego de mañana, donde les toca ver si Geshe Michael o Scott, quién come más donas, donde hablamos de Ingwall, causa y efecto, donde hablamos cómo utilizar las grandes ideas de causa y efecto que vienen de uno de los mejores pensadores del mundo, el sistema de DCI, cómo utilizar estas ideas para producir resultados específicos en la vida personal y de negocios, cuándo tener suceso. Y ayer Stanley y Allison de China hablaron de Isabel Wong y relaciones, y hoy tenemos una pregunta de Sassy en la Ciudad de México. Aquí va. Hola chicos, este es Sassy de México y mi pregunta es sobre la seguridad de las mujeres. Como saben, este 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres y actualmente en México estamos viviendo un problema muy difícil con violencia de género. Y sé que este es un problema en muchos países. Creo que el principal problema es que las mujeres siempre han sido subestimadas durante mucho tiempo. Así que tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué las mujeres? Y la segunda, ¿qué semillas necesito plantar para ver este problema desaparecer? Gracias. Wow, gran pregunta de Sassy. Muchas gracias, Ciudad de México. 11 de marzo. Sí, esa pregunta llegó la semana pasada cuando fue el Día Internacional en domingo. 8 de marzo, sí. Y fue una celebración de todas las cuestiones políticas, sociales y los logros de mujeres alrededor del mundo. Muy cool. Felicidades. Sí, y todos creemos que es una pregunta muy, muy importante, ¿cierto? Esto es algo que las mujeres han sido discriminadas por tantos años, miles de años, y tenemos el lujo en nuestra generación de ver esto cambiar. Hay mucho que hacer todavía, pero los cambios son grandes, así que hay que hablar. A mí me interesa entender también cuáles son las condiciones que crean estos cambios desde un punto de vista de semillas. ¿Cómo podemos acelerar este cambio? Que realmente las mujeres y los hombres sean tratados de manera igual a nivel de respeto, salarios, promociones. Sassy tenía dos preguntas. Primero, ¿por qué las mujeres? Y segundo, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer que sea igual en todos los niveles? Por supuesto que en muchos niveles las mujeres y los hombres no son iguales, pero en un nivel todo el mundo debería ser igual. Bueno, la historia que me gusta platicar de esto es que cuando yo era joven tenía el cabello muy largo, como a la mitad de la espalda. Y me acuerdo que eran los 70s. Estaba caminando en la ciudad de Nueva York. Era noche, era oscuro, era tarde en la noche. Estaba con mi novia y estábamos caminando por la calle y me acuerdo que era en el West East Village en Nueva York, una parte solitaria y silenciosa de la ciudad, y unos tipos empezaron a perseguirnos y nos gritaron. Pensaron que yo era una mujer por lo del cabello largo, sí, eso, antes de que estuviera un poquito calvo. Empezaron a gritarnos y a decir cosas como decirnos cosas, y entonces tuvimos que meternos a la terraza de una iglesia y ponernos debajo de la luz porque teníamos miedo. Y lo primero que quiero decir es que ha sido uno de los momentos donde más miedos he tenido en mi vida. Y la segunda es que no creo que la mayoría de nosotros, los hombres, hemos vivido algo así. Y fue entonces en ese momento que me hice sensible, me sensibilicé a lo que las mujeres tienen que vivir durante toda su vida. Y desde entonces he escuchado historias horribles, y historias incluso mucho peores. Así que creo que primero que nada, los hombres nunca han sentido cómo se siente esto. Y no sabemos cómo hacerlo sentir esto, y eso sería algo. Eso es interesante. Mi padre no era chauvinista. Yo creo que porque su mamá era muy fuerte y mi madre también era una líder en la familia. Ella trabajaba muy duro, trabajaba en el FBI, trabajaba para el gobierno. Entonces era muy organizada y productiva. Entonces creo que yo tenía la semilla. Decimos que yo tenía la semilla para ver algo diferente. Y la pregunta es así es, ¿cuáles eran las semillas que tu mamá tenía para
para verte a ti, sentirte diferente sobre ella o diferente sobre las mujeres. ¿O qué semillas cualquier persona hace que hace que otras personas no lo respeten de manera igual? ¿Cuál es la semilla para no ser respetado? Bueno, una cosa de causa y efecto sencilla. Si yo no estoy siendo respetado, yo debo estar plantando pequeñas semillas, algo que es difícil de detectar, que está creando, pero esto no es no ser respetado de manera igual. Es una cosa ridícula, no ser respetado por una cosa ridícula. A veces decimos que no respetas a alguien porque no son inteligentes, suficientemente inteligentes, o no tienen buenas soluciones, pero aquí estamos hablando de que no te respeten, ser discriminado por una cuestión de género, lo cual es completamente ridículo. Entonces es una forma de racismo, podemos decir. Sí, es una forma de racismo. Entonces, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla para ser una víctima del racismo o de discriminado de acuerdo a tu género? Y vemos que esto no solo le sucede a las mujeres, sino a la comunidad homosexual, o la comunidad que está cambiando su género, o de que tienen diferente color de piel, o que vienen de países diferentes, o diferentes religiones. La primera pregunta que pregunto es así, es ¿por qué mujeres? Eso es muy difícil. Y cuando estábamos hablando antes de comenzar a grabar el show, tú estabas diciendo algo muy cool, que era que la semilla para ver a los hombres y mujeres diferentes es algo muy básico. Tengo esta fantasía, es difícil, pero imagino un país hace mucho, a lo mejor en otro mundo, donde en una galaxia muy, muy lejana, ¿sabes? Todo el mundo tiene las orejas diferentes y lo hemos platicado. No lo platicamos, pero en la industria de las joyas sí lo hablamos, porque los aretes tienen que hacerse para adecuarse a las orejas. Y entonces es algo que hablamos. Decimos que la oreja derecha es diferente de la izquierda, tamaño, forma, cualquier característica. Así que a veces imagino una cultura en donde si tu oreja de izquierda es más grande, te respetan. Y si tu oreja derecha es más chica, entonces eres de una clase social más baja. Entonces imagino, ¿por qué no tenemos ese tipo de discriminación actualmente en nuestro país? ¿Sabes algo? Tengo que contar esta historia. Yo estaba en la escuela católica en primero, segundo y tercer grado y después cuarto, quinto y sexto me puse en una escuela pública. Mi maestro de sexto, Mr. Peterson, lo recuerdo todavía muy bien. Tenía una clase de puros niños blancos y estaba determinado a enseñarnos discriminación. Entonces nos dijo, mañana todas las personas con ojos cafés se van a sentar en una parte diferente del salón. Y no nos dijo por qué. Yo tengo ojos cafés. Entonces yo y otros 8 niños nos sentamos en una parte diferente del salón. Y él nos asustó espantoso. Nos trató súper mal, nos gritó. Yo tenía tanto miedo que fui a mi casa, le lloré a mi mamá y le dije que no quería regresar a la escuela después de la comida. Y entonces regresé a la escuela y nos obligó a quedarnos después de la escuela y estábamos asustados y después de que se fueron todos los niños, entonces nos dije, oigan, los voy a llevar por un helado y les voy a explicar qué fue lo que sucedió. Me impactó tanto que ahorita me está causando emoción. Realmente me asustó mucho, entonces siento que tengo una pequeña probadita de lo que se siente ser discriminado, basado en algo ridículo, algo extremadamente ridículo, algo muy estúpido. Bueno, enséñame tus ojos primero. No sabía que eran café. Estábamos hablando, creo. Y esto es un tipo de respuesta para Sassy, que es nuestras madres. Nosotros no somos libres del prejuicio de hombres. No estoy justificando que que no soy prejuicioso a veces, pero creo que tenemos menos prejuicio que otras personas. Y creo que se debe a que, en mi caso, pienso en mi mamá. Mis padres se divorciaron y entonces mi madre fue el padre y la madre. Ella era la que llevaba el dinero al hogar, ella era la que hacía todas las decisiones, ella era la que nos disciplinó. Y entonces creo que si tienes suerte como hombre y puedes ver a una mujer que tiene autoridad y no es la persona que se trata más baja en la casa y tiene integridad,
Y mi mamá también era una persona muy libre de prejuicio racial. Teníamos gente de tez negra viviendo en nuestra casa y teníamos amigos judíos muy, muy cercanos. No teníamos... Nos criaron para no tener prejuicio. Entonces, de manera convencional, ser un buen ejemplo a los niños de no mostrar lo que tú dices que es discriminación estúpida. Y tú mismo serlo. Y entonces así cambias tus semillas y ayudar a otras personas a que no sientan discriminación. Planta las semillas para que tú veas a tu país cambiar. Así que básicamente la razón por la que vemos esta discriminación estúpida es porque nosotros de alguna manera estamos haciéndoselo a otras personas. Dijimos que hay tres tipos de personas que son vulnerables: las mujeres, los niños y las personas mayores. Entonces, ¿dónde es que yo, cierto, estoy discriminando a los niños o a las personas mayores o a las mujeres? A veces veo que las mujeres son las que discriminan otras mujeres. Yo tengo entonces dos preguntas. La primera, ¿qué pequeña discriminación he hecho yo en mi vida para ver discriminación estúpida? Y tengo otra pregunta, porque en nuestra vida los derechos de las mujeres, los derechos económicos de las mujeres, las actitudes hacia las mujeres que han sido objeto de abuso sexual, estos están cambiando radicalmente actualmente, en los últimos 5 o 10 años. Entonces, ¿cuál es la causa de...? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Qué es la pequeña cosa que estoy haciendo para cambiar esto? ¿Y por qué está cambiando? Sí, creo que si plantamos las semillas para apoyar este movimiento de la no discriminación hacia cualquier persona basado en cosas ridículas, entonces estamos plantando las semillas para ver las cosas cambiar y cambiar. Y que sean más revolucionarios. Nosotros pensamos que los 70s eran revolucionados, pero pensábamos que hicimos muchísimas cosas en los 70s, pero ve ahorita es muchísimo mejor, muchísimo más grande. Entonces, ¿cuál fue la pequeña semilla? ¿Cuál es la pequeña semilla para ver ese tipo de discriminación? Yo lo voy a llevar a un nivel genérico, no específicamente en hombres y mujeres. No es una cuestión de hombres y mujeres. Yo veo que la discriminación, el prejuicio, el juicio, yo creo que es debido a los prejuicios que yo le hago a otras personas. Lo hago todo el tiempo, pero lo sé. Pero es una manera muy fácil de encontrar un afecto, una razón. Yo juzgo a las personas que no saben lo mismo que yo sé sobre algunas cosas. A veces los ignoro y no los tomo en cuenta porque digo, no saben las mismas cosas sobre producción de videos que yo, o algo de que yo sepa mucho al respecto. Mi elección de creer que ellos son menos, entonces eso causa un gran problema en el mundo, como la discriminación. Entonces yo discrimino a alguien que no sabe la misma información que yo en algún tema y entonces digo, son estúpidos. Y los ignoro, no los tomo en cuenta, porque no saben la misma información de semillas que yo, por ejemplo, y entonces así los ignoro. Yo hago pequeñas historias sobre las personas en las calles, que veo en las calles, en el supermercado, sin saber nada de ellos, absolutamente nada, y hago pequeñas historias de ellos. Y me ha pasado a mí que a veces me entero de que estas personas, el que era dueño de este café, por ejemplo, me enteré que era uno de los astrónomos más famosos del mundo y aquí estaba sirviéndome café y yo nada más hacía una historia de que él solo sabe servir café. Entonces digo que es una pequeña semilla hacer historias de las personas que no sé nada de ellos. Pero aún así me gustaría contestar. ¿Por qué estamos viendo estos cambios radicales que estamos viendo? Los hombres que han abusado mujeres, ahorita, bueno, uno de ellos acaba de irse a la cárcel. La única respuesta es que yo estoy viendo ese cambio porque yo estoy tratando de
porque le doy oportunidad a las personas que no les estaba dando oportunidad en el pasado, o porque estoy estudiando cómo las semillas funcionan y entonces estoy viendo un cambio. Creo que somos más abiertos a otras formas de pensar de las personas. Creo que esa es la semilla. Tenemos que cerrar ya con pasos específicos. No hacer juicios silenciosos de las personas. No hacer juicios silenciosos de las personas. ¿Sabes lo que es muy divertido? Una semilla positiva. Haz historias increíbles de las personas. Cambia la historia. Lo que dices es que cuando conozcamos a algo, hagamos una historia increíble de ellos automáticamente, sin conocerlos. Entonces, hay que intentar hacer historias positivas, hacer historias hermosas. Es como escribir historias épicas. En DCI tenemos esta cosa que llamamos escribir historias épicas, que cuando veas a alguien que juzgas, lo cambies y hagas una historia increíble de esas personas, como de superhéroes. Por ejemplo, que esa persona está muy cansada en la oficina porque estuvieron toda la noche tratando de salvar el planeta. Entonces, número 1, haz historias, pero haz historias extremadamente hermosas. No discrimines a las personas basado en cosas estúpidas y trata de ser un gran ejemplo para otras personas. Ser un ejemplo de qué tipo... Si tienes un niño o una niña, ¿cómo quisieras que ellos trataran a otras mujeres, especialmente si un niño? Y si es una niña, ¿cómo te gustaría que las personas trataran a su niña? Que las personas criaran a sus hijos. Pensar eso. Y yo también diría, involucrarte en actividades que están promoviendo y cuidando a las personas que se consideran vulnerables, minorías, género. Entonces, elige a la persona que crees que es más introvertida o la que la persona no le está tomando en cuenta y trata de animarla, de hacerla notar. Y tú dices que eso cambiaría todo el país. Yo digo que las pequeñas semillas hacen grandes cambios. Es un cambio en hábitos pequeños y entonces vas a ver cambios grandes y fuertes. Creo que eso es lo hermoso del sistema de semillas. Dado que las semillas crean nuestra realidad, ellas tienen la posibilidad de cambiar la actitud hacia las mujeres en nuestro país. Tú puedes hacerlo, Sassy. Todos nosotros podemos hacerlo, especialmente Sassy. Tú eres muy cool, Sassy. El equipo de México. A lo mejor después vamos a tener una semana del Día Internacional de las Mujeres. Una década de Internacional de Mujeres. Creo que esta pregunta no está completamente respondida. Para Scott, el Día Internacional de las Mujeres es todos los días. Queremos que utilicen este plato y manden sus preguntas a seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Eso es seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Y envíenos su video selfie de 30 segundos como el que les vamos a mostrar de Luisa. Y por cierto, si no creen que esta pregunta fue completamente respondida, hagan otra pregunta. Sí, continúen mandándonos preguntas sobre algo que ya hemos hablado o algo adicional. 30 segundos en formato vertical y de selfie a seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Y ahora me están pateando abajo de la mesa de córrele. Y aquí tenemos a Luisa de Colombia. Sí, Colombia, pero vive en Alemania. Aquí va. Hola, mi nombre es Luisa y esta es mi pregunta. Tengo el problema de que empiezo muchos proyectos y muchas cosas, pero no las termino. Y eso también aplica para proyectos kármicos de los 4 pasos. Empiezo muy motivada, pero después me doy por vencida porque no veo resultados. Y entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las semillas que debo de plantar para dejar de comenzar y empezar a terminar? ¿Y cómo me puedo deshacer con los 4 poderes las semillas que no me están permitiendo que esto suceda? Wow, voy a hacer una playera que diga deja de empezar y empieza a terminar. Bueno, chicos, este es el Peachtree Morning Show. Muchas gracias. Y aunque no lo crean, todavía quedan donas. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.